Hoy le damos la bienvenida al doctor Sergio Salazar, que es experto en salud pública. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Karina, muchas gracias, muy buenos días. Gracias Estoy por estar con nosotros. En realidad muy contento por estar en esta nueva etapa del programa y gracias. Pues, muchas felicidades por esto. Gracias, doctor. Y qué importante, más adelante en otras pláticas que tengamos, vamos a hablar con usted. El doctor es experto en el tema también de VIH. Vamos a platicar en este espacio de muchos temas. Yo creo que es importante, pero hoy particularmente, doctor, le hicimos la invitación porque sabemos de toda su experiencia, obviamente como médico general, pero también en salud pública y todo esto. Y sabemos las consecuencias de no tener un sexo responsable, pero también de hablar de sexo, doctor, y eso es lo que queremos destacar hoy. ¿Por qué es tan importante hablar de sexo, doctor? Pues mira, tan sencillo como decirte, ¿y por qué no? Uh-huh. Y es así importante pues porque es parte de nuestra vida, somos seres sexuados, Karina. Uh-huh. El tema del sexo, de la sexualidad, de la salud sexual, debe estar, de hecho, está en el día a día, en nuestras vidas, precisamente porque pues somos, como se los comento, somos seres sexuados. Uh-huh. Incluso, fíjate qué curioso, deberíamos de hablar de sexo incluso antes de tener sexo. Así es, que yo creo que es una de las pláticas. Una regla, como algo normal, sí. Por llamarlo de alguna manera. No me gusta mucho utilizar esta palabra de normal, pero pues sería lo más lógico. O lo más abierto posible, forma, ¿no? Exactamente, pero resulta más fácil hacerlo que hablarlo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? El instinto nos lleva pues a la práctica y no hablarlo. En la introducción de la cápsula perfectamente lo dicen, porque aún prevalecen tabús, y esto es nada más que la falta de información. Al mismo tiempo, esta falta de información es lo que va haciendo que se tenga o que se estén reforzando estos tabús y estos estigmas que se crean alrededor del tema. ¿Y qué ocasiona esto, doctor? Porque, por ejemplo, en otros tiempos, ahorita estamos muy abiertos, googleamos, muchas veces, aunque tenemos al alcance a un experto, a un médico, nos cuesta trabajo abrirnos, o incluso parejas que tienen años a lo mejor de casados, es un tema que no se toca, nada más se pone en la práctica. Hay muchas cosas, desde ya soy adulto, no tengo derecho a esto, ya no puedo, o simplemente un tema tan básico como explicarle y llamarle por su nombre a las cosas, y que de pronto cuesta mucho trabajo hablar de la sexualidad o del sexo con niñas, niños, de estos temas. No lo hacemos en pareja, a veces mucho menos con los hijos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Mira, comentas algo muy importante. Esta falta de diálogo, esta falta de información alrededor del tema implica muchas situaciones. Lo hemos visto a lo largo de la experiencia con el tema de VIH, cuando hemos participado en conferencias directas en jóvenes, sobre todo. Me dicen, llego a mi casa, le pregunto a mi mamá, le pregunto a mi papá y me dicen que en la escuela lo voy a escuchar, que en la escuela me van a dar todo. Que allá te enseñen, les dicen, ahí aprende. Ajá. Y luego, ¿qué ocurre? Van a la escuela, le hacen las mismas preguntas a la maestra, al maestro, a varios, como se usan las dinámicas en las distintas etapas escolares, sí. Y les dicen eso que lo hablen en tu casa. Entonces, ya cuando empieza todo el tema del crecimiento, del desarrollo, las inquietudes, las incógnitas, ¿a dónde van los jóvenes si se niega por cualquier situación la información en casa, la información en la escuela? Entonces terminan acudiendo a los pares, es decir, a los otros jóvenes, a los amigos, en el círculo de personas que se rodean en la escuela, y esta información, más que ser de calidad, es prácticamente anecdótica o es prácticamente inventada, basada en experiencias, basada en anécdotas, y desde luego que es carente de toda evidencia científica, carente de una información de calidad. No tienen una fuente específica o de contenido basado en la ciencia. Y de aquí pues se derivan desde luego que muchos conceptos erróneos, y desde ahí empieza todo un proceso de desinformación que va a repercutir en estas consecuencias que bien cuestionan. Pues precisamente tenemos que estar hablando de lo que es la salud sexual. Si no tenemos esta información, pues podemos caer en prácticas
en malas prácticas y que esto nos puede traer como consecuencia alguna enfermedad, una infección de transmisión sexual, un embarazo no planeado. En adolescentes, en niñas que estamos teniendo también. En la adolescencia, ¿no? Y en la edad adulta también. Ajá, o sea, no es exclusivo de una edad. La desinformación no es exclusiva de ciertas edades. Y yo sí quisiera, doctor. Lo vemos con pacientes ya mayores también. Sí. Sobre todo, esta parte es muy interesante explorarla, porque hay personas de edad adulta, de edad avanzada, que aún quieren hacer con todo derecho el ejercicio de la sexualidad de forma placentera, pero que ignoran muchos conceptos y muchas cosas que podían haber puesto en práctica desde antes para tener una sexualidad un poco más responsable y desde luego más placentera. ¿Por qué no? Sí, claro, porque también es gozar, es placer, y aquí vamos a ir desmenuzando muchos temas. A lo mejor habrá muchos golpes de pecho. Digo, a mí de niña, por ejemplo, nada más recuerdo que me decían mucho cuidado, pero nunca me hablaron como tal de, luego me va a regañar mi mamá porque dice que le echo de cabeza acá, pero yo nada más me acuerdo que mi papá me decía, cuídate mucho, pero tú decías, bueno, ¿cómo? Y sí, la verdad fue la escuela la que nos fue, y era como algo, si tú hablabas de eso, mal visto, o los papás, no hables de esas cosas. Yo sé que los tiempos han cambiado, pero qué tan se trata también de responsabilidad, doctor, de decir, bueno, no nada más con los hijos, sino nosotros también, con nosotros mismos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? Hablar con la pareja también de decir qué es lo que te da satisfacción, que no, desde empezar por nosotros mismos y luego también con los hijos, ¿no? O con la familia o con los descendientes, qué sé yo. Pero primero también es nosotros, conocernos, explorarnos, saber qué nos gusta, qué no nos gusta. Es increíble que hoy en día, doctor, hay parejas que por el simple hecho de estar casadas se sienten obligadas a tener una relación sexual con su esposo, con su novio, por el simple hecho de ser esposas o esposos. Y no, o sea, tenemos un derecho a tener sexo cuando nosotros queramos. Y si no queremos, es una violación. Hay que hablar también de esto. Todo esto que acabas de decir precisamente radica en el centro, que es la información y la educación sexual. Aquí ya estamos abriendo todo otra gama. Ajá. Es un tema que es un tema que da para muchos, de muchos aristas, de muchas vertientes que podemos ir desglosando. Así es. Conforme vaya pasando el tiempo y podamos coincidir. Pero mira, el tema, bien lo dices, tenemos que hacerlo de una manera consciente y tratar en su mayoría que sea placentera. Ahorita que mencionas del tema de la pareja, o sea, no hay una edad específica para que se tenga que hablar, para que tengamos cómo dirigirlo. Desde luego que si hablamos de educación sexual, pues esta puede ser dirigida a cada uno de los rangos grupos de edad de manera específica. Sí. No le voy a hablar igual a una persona mayor de edad a que a un niño de primaria, que esto no quiere decir que no le vaya a hablar de sexo, de sexualidad a un niño de primaria, sino que hay diferentes formas de hacerlo para explicarlo. Sí, pero esta educación sexual tiene que ejercerse desde una manera, desde una etapa temprana, para poder tener todo desde la base y con el tiempo poder llegar a una información de calidad y poder hacer efectivo lo que aprendemos, desde luego. Esto nos lleva a tomar con una gran responsabilidad el tema y poder hablarlo abiertamente. Así. Y vamos a hablar de historias, vamos a hablar de casos particulares, anónimos, si usted gusta. Puede también mandarnos qué tema usted quisiera tocar. Por ejemplo, en algún momento vamos a hablar como padre, madre, tutores hacia los hijos. Vamos a hablar particularmente de esto. Ahorita es como algo muy general con el doctor, porque consideramos que es importante y luego nos hacemos, diría el Marco Antonio Piña, golpe de pecho, ¿no? Andamos así como mochones con este tema. Hermosillo, Sonora es una sociedad, bueno, con mucha tradición, con mucha cultura, pero yo creo que tener un espacio
y hablar de esto y saber que podemos orientar con expertos, con especialistas, yo creo que es importante. Por acá me dicen, doctor, una madre de familia me comenta por acá que es importante, dice, debería de ser lo más sano hablar de sexo en todas las edades conforme al entendimiento de cada quien. Y luego me viene una pregunta por acá. Karina, y cuando uno no quiere y la mujer sí quiere, ¿qué pasa? Me dice, pues entonces yo le respondo, es que todos tenemos derecho a decir no o sí. ¿No, doctor? Sí, así es. No se trata si eres hombre o mujer. Esto se abre en un diálogo y sobre todo en este tema de pareja, pues es algo que se tiene que hablar. Oye, pues a veces ocurre esto, a veces ocurre el otro y desde luego si es algo que ya platicado en la pareja requiere de información de un experto, de un especialista, pues igual hacerlo de manera conjunta y buscar las soluciones para poder tener una satisfacción para ambas personas. Sí, y como decíamos, iremos adentrándonos a detalles desde cosas muy particulares o temas muy particulares, doctor, pero es un tema de lo más natural y es un tema del que tenemos que ser responsables, porque yo creo que, tener o ser sexualmente activos implica una responsabilidad también, sí, un placer, de lo que también vamos a estar hablando, pero también responsabilidades con toda esta educación sexual que usted comentaba y que debe de ser prioritaria. Y hay mucha información, lo que pasa es que tenemos que saber qué información es la que consumimos también y que sea información pues realmente y orientación pues de alguna manera avalada. Así es, esa es una manera muy importante. Lo que mencionas, Karina, siempre hay que recomendar que la información que se está adquiriendo sea de una fuente confiable. Sí. Si ahorita que mencionaste el tema del Internet y todo el acceso a la información, en realidad pudiera recomendar la página de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. Sí. En México, específicamente por parte de la Secretaría de Salud, está la página de CENSIDA, que es el Centro Nacional para Prevención y Control del VIH-Sida, que también viene un contenido de educación sexual y mucha información que puede ser muy útil para la población, pero siempre procurar este tipo de plataformas donde tienen evidencia científica. Y como dijo doctor, no hay cuestión de edades, porque de verdad yo creo que todos tenemos diferentes experiencias o iniciamos con la actividad sexual a diferentes edades, cada quien tiene su historia, habrá unos que muy jóvenes o muy chiquitos para unos, u otros muy grandes, entonces no es muy relativo. Lo que sí creo es que es mejor tener la información a tiempo, porque de pronto, no, mi hija, no, yo sí empecé a tal edad con el sexo, las relaciones sexuales, pero mi hija todavía no, o mi hijo todavía no, y entonces evitamos y damos por hecho de que no, pero acordémonos cuando nosotros también éramos más jóvenes, de qué carecíamos, qué hubiésemos deseado, qué nos faltó, y los tiempos están cambiando y han cambiado, y yo creo que esto nos puede evitar varias dificultades, desde todo lo que usted decía, enfermedades, tener un mayor placer, tener también un embarazo responsable, etcétera, etcétera. Así que, doctor... Sí, incluso hasta las economías de los países, las enfermedades de transmisión sexual como el VIH, pues tiene un gran significado en el presupuesto de la salud a nivel mundial. Entonces, este tipo de repercusiones pues son cosas que se pueden evitar completamente comprobados si se tiene una información, una educación sexual a temprana edad. A ver, doctor, aquí llegó un comentario ya para cerrar. A mí de la regla ni me hablaron, de la menstruación ni me hablaron. Es cierto, a muchas personas antes ni siquiera les dijeron qué iba a pasar. A muchas personas, yo conozco muchas historias. Por acá también nos dicen, pregúntale al doctor, ¿por qué a mí casi no me dan ganas de tener sexo? Soy una señora de 49 años. Si me podría responder, por favor, dice una radioescucha, doctor. Pues igual yo creo que son casos individuales que podríamos revisar, incluso toda la situación y el componente hormonal en su organismo y explorar a ver de qué se está tratando, ¿no? Puede ser, o a qué le llamamos, si me dan ganas, no me dan ganas, o puede ser incluso menos que antes, pero pues esta medición en base a la experiencia es muy individual y es como una percepción tal vez de ella, por eso lo está comentando de esta manera, pero es importante
sí, en realidad, pues acercarse para buscar cuál es la situación de fondo, ¿no? Este tipo de asesorías o de dudas de las que poco hablamos o no sabemos con quién acudir, ¿a dónde vamos, doctor? ¿Salud pública, a ginecólogos, expertos en sexualidad, en Sí, sexólogos? ¿Con quién vamos? En este caso, como lo menciona la mujer, pues con ginecólogo, en el caso de los hombres, pues hay también está la parte psicológica de inicio, ¿no? Pero sí puede derivarse desde un médico general que tenga la información. Igual, con mucho gusto yo me pongo a disposición. Muy bien. Tenemos la consulta en el Centro Médico del Río, ubicado ahí en Reforma Sur 273, con citas abiertas al teléfono 662-109-5181. ¿Lo repetimos, por favor? 662-109-5181. Y en redes sociales me pueden encontrar también como Salazar Sergio DR. Muy Salazar bien. Sergio Doctor, abreviado. En Twitter, en Instagram, en Face, también de esa manera. Muy bien. Y con mucho gusto para cualquier duda podamos atender. Ok, doctor, yo agradezco. Vamos a pasar sus datos por acá, compartirlos y a estar abiertos y a preguntar si usted quiere con nombre y apellido y si no anónimo, pero el chiste es que cada jueves nos mantengamos de verdad participativos, que propongamos temas, podemos partir desde una historia particular que usted quiera contarme y con mucho gusto y con mucho respeto, por supuesto, podemos partir de una historia y ampliar temas y aprender todos juntos, sin importar la edad. Así que esta sección es el compromiso de nosotros. Sabemos que va a haber morbo en algunos casos, o nos vamos a reír, o nos vamos a divertir, o vamos a aprender, pero la intención es ofrecer este espacio para ustedes. Así que, doctor, muchísimas gracias. Al contrario, Karina, muchísimas gracias. Felicidades por este nuevo espacio y un saludo a todos tus radioescuchas. Gracias al doctor Sergio Salazar. Muchísimas gracias.